El aula perdida. Nunca pensé que regresar a la escuela donde pasé mi infancia me llevaría a enfrentar algo que desafiaba la lógica y la cordura. Hace años, cuando estudiaba en el viejo edificio de la secundaria San Julián, había rumores entre los alumnos sobre un aula que nadie podía encontrar. Un salón que aparecía y desaparecía según el capricho de la noche. Decían que quien entraba en esa aula se perdía para siempre, atrapado en un bucle de tiempo y espacio que la escuela misma parecía haber olvidado. Yo, como muchos, ignoré esas historias, atribuyéndolas a leyendas urbanas para asustar a los nuevos estudiantes. Pero todo cambió cuando, tras una década fuera, recibí una invitación para asistir a una reunión de exalumnos. La nostalgia pudo más y acepté sin dudar. La escuela había cambiado, paredes renovadas, pasillos más iluminados, pero el aire seguía teniendo ese olor a viejo y humedad que me ponía la piel de gallina. La reunión se alargó hasta pasadas las 10 de la noche, y cuando la mayoría se dispersó, un grupo pequeño decidimos quedarnos para explorar el edificio. Fue entonces cuando alguien mencionó el aula perdida. Risas nerviosas y miradas cómplices nos llevaron a recorrer los pasillos menos transitados. Caminamos por corredores que recordaban a laberintos, con puertas cerradas y ventanas que reflejaban sombras que no reconocíamos. De repente, frente a nosotros, apareció una puerta que no recordaba haber visto antes. Su madera estaba gastada y un cartel oxidado apenas distinguible decía: Aula 22. Nadie sabía qué clase se impartía allí, y lo más extraño era que en nuestros años de escuela, esa aula nunca apareció en los mapas ni horarios. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, y, con un temblor en el cuerpo, empujé la puerta. El interior estaba oscuro, pero una luz tenue provenía de una pizarra en la pared opuesta, donde estaba escrito con tiza blanca: Bienvenido al aula que no existe. Entramos, y de inmediato sentí un frío que calaba los huesos, un silencio absoluto que parecía absorber el sonido de nuestras respiraciones. De pronto, la puerta se cerró tras nosotros con un golpe seco. Intentamos abrirla, pero estaba atascada, como si la madera estuviera viva y resistiera nuestro intento. La luz de la pizarra comenzó a titilar y, poco a poco, la habitación se transformó. Las paredes se alargaron, los pupitres se multiplicaron, y un murmullo lejano empezó a crecer hasta convertirse en voces que repetían nombres, fechas y frases incomprensibles. Fue entonces cuando comprendí que no estábamos en el presente. El aula parecía atrapada en un tiempo paralelo, un eco de todos los años en que fue usada, un lugar donde las sombras de antiguos estudiantes y maestros quedaban presos para siempre. Intenté llamar a mis amigos, pero sus rostros comenzaron a desvanecerse, convertidos en figuras borrosas que se alejaban hacia los rincones más oscuros del aula. El miedo me paralizó, mientras la voz susurrante se convirtió en un coro frenético que repetía una advertencia: No olvidéis, no cruzar, no regresar. Recordé entonces una vieja historia que mi abuela, quien fue maestra en esa escuela, me contó cuando era niño. Hablaba de una maldición lanzada por un alumno que murió injustamente dentro del aula, condenado a repetir eternamente sus últimos momentos. La única forma de liberarlo era encontrar su nombre verdadero, escrito en algún lugar del aula, y pronunciarlo en voz alta antes de que el reloj marcara la medianoche. Busqué frenéticamente entre los pupitres, detrás de cuadros y bajo las tablas del suelo hasta que, con los dedos ensangrentados de la desesperación, encontré una inscripción casi borrada: Ernesto Tú, 1973.
El reloj antiguo en la pared empezó a sonar las 12 campanadas mientras me arrodillaba y pronunciaba su nombre. Un viento helado recorrió la habitación y las sombras se detuvieron. La puerta se abrió de golpe y corrí hacia el pasillo, donde mis amigos me esperaban con rostros pálidos pero reales. Nunca hablamos de lo que pasó, pero desde esa noche siento que la escuela guarda secretos que no deben ser descubiertos. El aula perdida sigue allí, escondida entre pasillos que cambian y puertas que aparecen solo para atrapar a quienes buscan respuestas. A veces, cuando paso por frente al edificio, escucho un susurro lejano que me llama, un eco de estudiantes atrapados que me recuerda que hay lugares donde el tiempo se rompe y donde la línea entre lo real y lo oscuro es tan fina que basta un paso para desaparecer para siempre. El silencio de los pasillos. La escuela San Felipe era una estructura antigua que se alzaba solitaria al borde del pueblo, entre árboles torcidos y un cielo perpetuamente gris. En sus paredes desconchadas y ventanas empañadas, se respiraba una atmósfera densa, como si cada rincón guardara ecos de voces que el tiempo se negaba a borrar. Durante años, los estudiantes y maestros evitaban hablar de lo que sucedía cuando el último timbre dejaba de sonar y las luces se apagaban, pero la realidad era que algo se ocultaba tras sus muros. Clara, una profesora recién llegada, no creía en supersticiones. Su pasión por la educación la impulsaba a descubrir formas de conectar con sus alumnos, aunque estos mostraran siempre miradas cansadas y un silencio que pesaba más que las lecciones. Al poco tiempo de llegar, Clara notó que en los pasillos, por las tardes, resonaban susurros apenas audibles, risas apagadas y pasos que no correspondían a nadie visible. Los alumnos mayores evitaban pasar por ciertos salones, y los más pequeños se aferraban a sus mochilas como si temieran perderlas en la maraña de sombras. Sin embargo, lo que más la inquietaba era el aula 13, una habitación clausurada desde hacía décadas, con la puerta cubierta por un cartel desgastado que decía «Prohibido el paso». Una noche, después de que todos se hubieran ido, Clara decidió entrar. La puerta cedió con un chirrido que pareció abrir una grieta en la realidad misma. Dentro halló pupitres cubiertos de polvo, libros gastados y una pizarra donde aún se podían distinguir palabras escritas en tizas de colores. En el centro, un viejo diario yacía sobre un escritorio. Sus páginas amarillentas narraban historias de estudiantes que desaparecieron misteriosamente en años anteriores, sus nombres tachados o borrados de los registros oficiales. Mientras leía, el aire se volvió frío y las luces parpadearon. Una voz tenue y quebrada empezó a entonar el himno escolar, pero sin que nadie estuviera presente. Clara sintió un nudo en la garganta y, al mirar hacia la ventana, vio figuras translúcidas que se desvanecían al contacto con la oscuridad. Decidió investigar el origen de esas desapariciones y descubrió que, en la década de los 40, la escuela había sido escenario de un experimento psicológico dirigido por un psicólogo obsesionado con estudiar el miedo y la memoria en niños. Utilizaba métodos crueles y secretos que dejaron cicatrices invisibles en las generaciones que pasaron por ahí. La escuela, entonces, se convirtió en una prisión intangible donde las almas de aquellos niños atrapados entre la realidad y el olvido se negaban a abandonar el lugar que las marcó para siempre. Clara comprendió que debía romper ese ciclo. Consultó a un anciano del pueblo que recordaba los rumores y le entregó un pequeño amuleto de plata con un grabado en forma de llave. La llave, le dijo, era la única que podía abrir las puertas cerradas en el tiempo y liberar a los atrapados en el laberinto de sus propios recuerdos. En la noche más oscura,
Clara regresó al aula 13, donde el aire vibraba con una energía densa y palpable. Sosteniendo el amuleto, recitó las palabras que el anciano le había enseñado. Las paredes comenzaron a temblar, y una luz blanca emergió de la llave, iluminando rostros infantiles que aparecían y desaparecían en un torbellino de emociones: miedo, esperanza, tristeza y finalmente paz. Los susurros se convirtieron en agradecimientos que se desvanecieron con la brisa, dejando un silencio limpio y liviano. La escuela pareció respirar por primera vez en décadas, y los pasillos se llenaron de una calma que no se había sentido jamás. Clara siguió enseñando, pero nunca olvidó las historias guardadas en esas paredes, ni las voces que, aunque liberadas, aún susurraban en el viento, recordándole que la memoria es un lugar sagrado donde el pasado y el presente se entrelazan para construir el futuro. Días después, Clara notó un cambio sutil en sus alumnos. Sus ojos brillaban con una nueva luz, y sus voces rompían el silencio con risas genuinas y preguntas curiosas. La escuela San Felipe dejó de ser un lugar de sombras para convertirse en un refugio de aprendizaje y esperanza. Sin embargo, Clara sabía que la verdadera sanación no estaba solo en liberar a los fantasmas, sino en enseñar a vivir con las cicatrices que el tiempo no puede borrar, transformándolas en fuerza y en memoria viva para las generaciones venideras. Y así, la historia continuó. El eco de los pasillos vacíos. En una ciudad que crecía sin pausa, un viejo edificio escolar se alzaba entre modernas estructuras, como un vestigio de otra época. Era la escuela central, con sus muros desgastados y ventanas altas, donde generaciones habían aprendido a leer, a soñar y a construir su futuro. Sin embargo, en los últimos años, la escuela había quedado abandonada, víctima de la desidia y el avance implacable de la urbanización. Los pasillos, antes llenos de risas y voces, ahora solo guardaban el eco de los recuerdos y un silencio pesado que parecía absorber la luz. Un día de otoño, Julián, un joven historiador apasionado por la memoria urbana, decidió entrar a la escuela con la intención de documentar su historia antes de que fuera demolida para dar paso a un nuevo complejo comercial. Cruzó la verja oxidada y se adentró en el patio cubierto de hojas secas, donde los juegos infantiles permanecían quietos, cubiertos por la capa del tiempo. La puerta principal se dio con un chirrido largo y Julián se encontró inmerso en un laberinto de corredores y aulas desiertas. En las paredes aún se podían distinguir restos de murales y carteles escolares, testigos mudos de días llenos de vida. Mientras exploraba, notó que el aire se volvía más frío y denso, y que una sensación extraña lo envolvía, como si los mismos muros respiraran y contaran historias olvidadas. De repente, un susurro apenas audible recorrió el pasillo. Julián detuvo su paso y escuchó con atención. Era un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Fragmentos de conversaciones, risas lejanas, el sonido de un timbre antiguo que llamaba a clases. Intrigado, siguió el sonido hasta llegar a lo que había sido la biblioteca. Allí, entre estanterías caídas y libros polvorientos, encontró un cuaderno abierto sobre una mesa. En sus páginas, una alumna escribía sobre sus sueños y miedos, pero también sobre algo extraño que había comenzado a suceder en la escuela. Sombras que se movían sin causa, voces que llamaban a los estudiantes cuando el sol se ocultaba. Julián sintió un escalofrío, pero decidió continuar. Esa noche, volvió con una linterna y la cámara para registrar todo. Mientras caminaba por los pasillos, las luces de su linterna parecían bailar con sombras que no tenían cuerpo.
De pronto, escuchó pasos que no eran los suyos, un eco de zapatillas sobre el piso de cemento. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. En el aula de música, una vieja pizarra mostraba una canción escrita a mano que Julián reconoció. Era la melodía que su abuela le cantaba en su infancia, una canción que había desaparecido del repertorio común. De pronto, el piano abandonado tocó una nota, sola y clara, como si alguien invisible presionara la tecla. El miedo y la fascinación se mezclaron en su pecho. Al día siguiente, Julián encontró en los archivos municipales que la escuela había sido escenario, décadas atrás, de un incendio durante un simulacro, donde un grupo de alumnos y maestros quedaron atrapados. Todos fueron rescatados, pero algunos no volvieron a la escuela. La tragedia se había guardado en las paredes y el suelo, un recuerdo que no quería ser olvidado. Decidió entonces buscar a quienes tenían vínculos con esos días y halló a doña Carmen, una antigua profesora que aún vivía en el barrio. Al escuchar sus relatos, Julián comprendió que la escuela no solo guardaba historias de aprendizaje, sino también de pérdidas y esperanzas inconclusas. Doña Carmen le habló de cómo, en ocasiones, los espíritus de aquellos que partieron seguían presentes, buscando cerrar ciclos y ser recordados. Inspirado, Julián organizó una ceremonia en el patio de la escuela, invitando a exalumnos, vecinos y maestros. Encendieron velas, compartieron anécdotas y cantaron canciones que habían quedado guardadas en la memoria colectiva. En ese momento, el aire pareció cambiar y por un instante, el silencio se rompió con un aplauso lejano y una risa que parecía venir de todas partes. Julián comprendió que la escuela, aunque vacía, seguía viva en el recuerdo de quienes la habían habitado. Poco después, el proyecto de demolición fue detenido y se decidió transformar el edificio en un centro cultural dedicado a la historia y la educación. Julián se convirtió en el guardián de esa memoria, y cada vez que entraba en los pasillos, sentía que las voces del pasado lo acompañaban, recordándole que los lugares cobran vida con quienes los habitan, y que a veces el eco de lo que fue es la semilla de lo que puede renacer.